Primera de Samuel, capítulo 17, verso 1. ¿Hay personas nuevas que vengan por primera vez hoy? ¿Hay alguien que venga por primera vez? Muy bien. Bien, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Y recordando un poquito de la semana pasada, déjenme tocar algunos puntos importantes que más bien abre tu Biblia para recordar, porque vamos a empezar a tener victorias, diga amén, pero vamos a tener luchas. Ya nomás 3 dijeron amén, porque si vamos a hablar de fe, vamos a hablar de desafíos. ¿Quiénes están dispuestos? ¿Quién dice yo soy valiente del reino de los cielos? Sí. Ok. Y fíjese un poquito de lo que vimos hace 8 días. Vimos 5 principios para que camine nuestra fe, o para que caminemos en la fe. Y vimos el primer texto bíblico, primera de Juan 5:4 y Hebreos 11:1. Pues se nos fundieron los dos proyectores el domingo, y un proyector nos los sembraron luego el domingo, y otro lo tuvimos que comprar. Debemos un piquito, pero levantamos una ofrenda con los de la segunda reunión, pero los de la primera el domingo no se van a escapar, para que no tengamos deudas, ¿verdad que sí? Pero fíjese lo que dice 1 Juan 5:4. Entonces yo puedo ver para allá y está el proyector dándome la palabra, y yo la tengo aquí. Pero dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Alguien aquí ha nacido del Señor? ¿Alguien aquí le entregó su vida a Jesucristo? ¿Alguien es nueva criatura? Yo sé que tenemos nuevos nacimientos y todavía la seguimos regando en algunas cosas. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Pero dice que todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que nos hace vencer? Dice, nuestra fe. ¿Cómo vamos a vencer al mundo? ¿Cómo vamos a vencer las vicisitudes de la vida? ¿Cómo vamos a enfrentar esos desafíos si no hay fe? Tenemos que aprender de la fe, tenemos que oír la palabra de Dios, que venga ese crecimiento de la fe. Y Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo, y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Y ahí empieza todos los héroes de la fe. Bueno, desde el versículo 4 nos empieza a hablar de Abel, y vamos a ver, simplemente en Hebreos 11 podemos basar los 3 meses de enseñanza, porque ahí viene la vida de todos los llamados héroes de la fe. Y creo que viene también tu historia y mi historia también grabada ahí, porque dice: y muchos por la fe, no dice los nombres, pero yo creo que estás tú y estoy yo ahí. Dice: y muchos por la fe conquistaron reinos, taparon boca de leones, ¿sí? Se hicieron fuertes en la debilidad, ¿sí? Conquistaron grandes batallas por la fe, ¿sí? Pues el primer héroe de la fe es Abel. ¿Cuál fue su acto heroico de la fe? Y eso lo vamos a ver en otra clase, pero su acto heroico fue su ofrenda. Tú sabes que el ofrendar a Dios, pues tú no ves a Dios, pero sabes que está aquí, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron, pero ninguno de nosotros ve el aire, pero sabemos que está el aire aquí, ¿sí o no? ¿Está el oxígeno, sí o no? Este micrófono no tiene cable, pero la onda, las ondas viajan hasta el receptor. ¿Las ves? ¿Existen?
Ahora en tu celular ya puedes mandar fotos al otro lado del mundo en un segundo. ¿Tú ves cómo va volando por el aire la foto? ¿Sí o no? No, pero ¿existe o no esas ondas? ¿Y por qué a la gente le cuesta, a mucha gente le cuesta trabajo creer que Dios es más que todo eso? Él es el Dios Todopoderoso. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el que ha hecho todo lo que existe. Entonces, vimos que parte de la fe es creer ante toda imposibilidad. También vimos que en la fe tenemos que mostrar tenacidad ante las circunstancias adversas. También parte de la fe es permanecer firme en la palabra hasta su cumplimiento. Diga conmigo, permanecer en la palabra hasta su cumplimiento. Hasta su cumplimiento. Ayer estaba en la cárcel de Tenancingo y se me acercó un varón y me dice: oiga, usted nos habló en una ocasión acerca de su esposa, cómo Dios la sanó de cáncer y eso. Y dice: pero pues yo quiero saber cómo. Dice: porque mi esposa le salió un lunar, le empezó a crecer el lunar, se fue a hacer un estudio y ahora resulta que tiene cáncer en la cara. Dice: y quiero saber cómo puedo alcanzar la bendición de Dios. Y pues le platiqué la palabra. Y ¿sabes qué? En el proceso de mi esposa había momentos en que yo estaba orando por ella y las cosas se ponían peores, o parecía que se ponían peores. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Ay, ya somos un montón, gloria a Dios. Pero las cosas parece que se ponen peores. Pero si tú te sostienes, tú vas a ver el cumplimiento de la promesa. Por eso dice: permanecer firme en la palabra hasta su cumplimiento, ¿sí? También tenemos vimos el punto 4, que es importante recordar a diario las promesas de Dios. Recordar a diario las promesas de Dios. Y voy a hacer algo en estos días. Voy a nada más que tengo un chancecito, poner en el Facebook, voy a poner ya ven que hay fotos y hay carpetas de fotos, y voy a poner una carpeta donde solamente diga promesas, y voy a ver si puedo bajarla de los 4 años, para que ahí tú tengas, no sé, ¿cuántos días tiene el año? 365 por 4, pues tengas más de 1200 promesas ahí, 1500 promesas listas para tomarlas. Pero dice recordar a diario las promesas de Dios. Ahora los que saben más dicen que hay más de 5000 promesas en la palabra, para directas, como una promesa de Dios para su pueblo, ¿sí? Y número 5, entregar la petición y descansar en la paz de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿sí? Entonces, poner nuestras cargas en las manos de Dios es parte de la fe, sabiendo que Dios tiene una respuesta para todas las cosas de nuestra vida. Adelante de nosotros se levantan gigantes, mis amados. Hoy, como Hebreos 11 dice, y en la fe también están, dice, pues podemos comentar cómo fue Jefté, Sansón, David. Y David, muchas de sus historias, o todas de sus historias, fueron actos de fe para llegar hasta donde él llegó, para ser el rey de Israel, y que Dios le dio una promesa que en sus generaciones no iba a faltar el rey o el varón que iba a estar delante de Israel. Y hasta la fecha el pueblo de Israel está firmes, está sólido,
está alrededor de enemigos, en medio de todos sus enemigos está ahí, pero sabes, Israel vive en la paz. Israel es el ejército más poderoso del mundo, siendo un país del tamaño de Michoacán. Israel tiene las tecnologías más poderosas, los mejores sabios han ganado los premios, son judíos, los mejores hombres que han promovido la paz, el que tiene más número de personas que han sido promovidos para tener el premio de la paz internacional es Israel. Y el campo más fructífero del desierto del Medio Oriente es Israel. Los desiertos, usted camina por Israel y prácticamente camina por sembradíos, viñedos, árboles, es en medio del desierto. ¿Sabes por qué? Porque la promesa de Dios se cumple. Y si Dios te ha dado promesas, Pablo dijo, no se puede despedazar este barco en el cual vamos naufragando, aunque llevamos 15 días en el naufragio, no se puede despedazar porque Dios me dijo a través del ángel que vino anoche y que estuvo conmigo, el ángel del Dios al que yo sirvo y del que yo soy, dice, me dijo que tengo que estar ante el César y ante el cónsul. Entonces, como Dios me dio esa palabra, así se despedace el barco, yo voy a cumplir el propósito de Dios. Y no sé cuántos están entendiendo la palabra, pero ¿sabes qué? Se podrán caer las cosas, se podrá hacer pedazos muchas cosas de lo que vemos, pero de lo que Dios te prometió se va a cumplir, porque el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Dele un aplauso al Señor. Ahora sí, vámonos por favor ahí en la palabra, primera libro de Samuel, capítulo 17, verso 1, y dice, vamos a leer la palabra de Dios un poquito, de hecho todo el capítulo. Dile al que está a tu lado, qué bueno que vas a leer la palabra de Dios. Y dice así, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El enemigo número 1 de la fe es el temor, porque el temor hace ver cosas que no son,
y el temor genera la incredulidad, la incertidumbre. Y pues este hombre desafiaba todos los días, insultaba a los hombres de Israel y decía: de todos estos que están aquí, ¿no habrá uno que tenga pantalones y se enfrente conmigo? Y todos pues se volteaban a ver los unos a los otros, y ni el mismo Saúl, que dice la Biblia que Saúl era un hombre alto, de gran estatura, fuerte, sobrepasaba a todos los de Israel, ni él mismo se atrevía a enfrentar a este filisteo. Entonces cada que desafiaba, cada que traía palabras desafiándoles, el temor de ellos crecía. El temor de ellos crecía. Y dice el 12: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. ¿Cómo se llamaba el papá de David? Dice: el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo Abinadab; y el tercero Sama. Y David era el menor, de los 8 era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿A qué se dedicaba David? A apacentar. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Por la mañana y por la tarde. Imagínense un mensajero del diablo viniendo en las mañanas y viniendo en las tardes, y torturando con las mismas palabras. Y en esta parte de la fe, tú tienes que cuidar lo que escuchas, tú tienes que cuidar tus oídos de lo que está alrededor, porque el enemigo es especialista en traer el mensajero cruel para poder apocar tu corazón. Por eso usted sabe que hay personas que mueren más por el diagnóstico médico que se les dio que por la misma enfermedad. Sabe que el ánimo, lo que recibieron, el impacto, y se empiezan a dejar caer, y se empiezan a, y aunque el médico haga todo y sabe que pueden, por eso los médicos les dicen: pues ánimo, échele ganas, no sé, pero tiene que cambiar su actitud, vamos a enfrentar esto. Pero si la persona no está capacitada para esto, entonces eso empieza a doblegar su vida, su corazón. Un mensajero. A Elías le fue enviado el mensajero por parte de Jezabel y le dijo: mañana te vas a morir. ¿Y sabes qué pasó al otro día? Pues estaba deprimido, estaba mal, estaba queriendo ya no vivir. Se metió en una cueva, después debajo de un árbol, y al final dijo: mátame, Dios, porque yo no sirvo para nada. Pero dice que el Señor le daba pan de día y pan de noche. Fíjese aquí, el filisteo, espero que algunos estén notando, pero el filisteo le amenazaba de día y de noche, y en Elías el Señor le daba pan de día y pan de noche. Por eso el Señor dice: meditarás en mi palabra de día y de noche. Porque vas a enfrentar a los mensajeros de día, pero vas a enfrentar a los mensajeros de noche. Vas a poder hacer guerra contra ellos. Guerra contra ellos. Entonces dice la palabra que así lo hizo por 40 días. 40 días. Ahora el número 40 tiene muchos significados en la palabra, o es muy significativo el número 40. Bueno, pues 40 días y 40 noches ayunó el Señor. 40 años fueron los que vivió Abraham en Egipto, 40 años en el desierto, y 40 años guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida.
40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. 40, el número 40 tiene mucho simbolismo, pero en este caso era una opresión de 40 días y 40 noches. Y hay etapas en la vida que vienen esas opresiones, esas como si se asentaran nubes encima de nosotros, y que parece como que no hubiera luz. Dice que Pablo decía, y no vimos la luz, ahí en Hechos 28 me parece que, o 27, dice, y no veíamos la luz ni de día ni de noche. Pero Dios tiene una palabra para ti para el día, y tiene una palabra para ti a mediodía, y tiene una palabra para ti para la noche, y tiene una palabra para ti en la madrugada. Y cuando tú necesites, vienes a la palabra de Dios, y en la Biblia está la respuesta, escúcheme, a todos los asuntos de la vida. 40 días y 40 noches venía este paladín hablando y diciendo cosas incorrectas. Y en el 17 dice que le dijo el papá de David, Isaí, le dijo: toma ahora pan para tus hermanos, un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Aquí quiero que nos detengamos un poquito para ver David, aunque era un jovencito, era un niño prácticamente, ¿sabes qué? Era un joven responsable. Y su padre lo manda a hacer esta acción o esta tarea de llevarles pues un lunch a sus hermanos, porque ya tenían muchos días ahí pues al frente de la batalla. Seguro el sol, el calor, el aire, la tierra, el cansancio, el cargar las armas, todo eso era pesado. Y le dijo: llévales algo de comer a tus hermanos. Pero David tenía una responsabilidad. ¿Cuál era su responsabilidad? ¿Las qué? Las ovejas. Y aquí dice muy claro, dice que David dejó al cuidado de un guarda sus ovejas. David no fue irresponsable, no hizo una cosa y dejó de hacer otra con irresponsabilidad. Sabes que los hombres y mujeres de fe debemos ser gente de compromiso. Debemos de cumplir en las áreas que tenemos, pero debemos de cumplir con el Señor. Debemos hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Y es importante esto porque cuando le reclaman sus hermanos, le dicen: eres un irresponsable y seguro dejaste a las ovejas que se perdieran y se murieran en el desierto. Verso 21 dice: y se pusieron en orden de batalla Israel o los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían primero tenían temor, pero ahora dice aquí que ya tenían un gran temor. ¿Sabes qué va a pasar esta noche? El gigante que te estaba aplastando hoy va a caer en el nombre de Jesús.
Y ¿sabes qué? Vas a cortarle la cabeza de una vez por todas, y de aquello que te tenía como aplastado por ser como un gigante, tú lo vas a ver y vas a decir, esta cosita me estaba espantando. Dice, cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Y él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de impuestos a la casa de su padre en Israel. ¿Cuál sería lo más atractivo? ¿Las riquezas, la hija, o ya no pagar impuestos todos los días de su vida? No sé qué sería más importante para usted, pero si venían en el paquete las tres cosas, estaba bueno el asunto, ¿verdad que sí? Entonces habló David a los que estaba junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y fíjense las palabras de David. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabes que tenemos que aprender a hablar las cosas que no son como si fuesen? Hablar las cosas por la fe, mis amados. El idioma de Dios es la fe. Él, por la fe, creó de lo que nada existía, lo que existe. Vimos un poco hace 8 días, pero Él habló a la luz y fue hecha. Habló a los mares y habló acerca de los peces y fueron creados toda la fauna marina. Habló acerca de todo el follaje, los árboles, las plantas, cada uno según su especie, y fue hecho. Y estos hombres, dice la Biblia, que estaban ¿en gran qué? Y David dice, ¿cómo te atreves a venir a desafiar a estos valientes que son los escuadrones del Dios de Israel? Porque David estaba viendo las cosas que no son como si fuesen. Pues imagínate, yo creo que si yo estuviera ahí, los veo a todos esos, daban pena ajena, y mejor a lo mejor ni hablaba yo con el gigante. Pero gracias a Dios que ahí estaba David para darnos una gran enseñanza de lo que se debe de hacer frente a un gigante. Dice la palabra, estas cosas fueron escritas para que ustedes fuesen enseñados en todas las cosas. ¿Quién es este hablador que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto puro hablar? Y apartándose de él, diga conmigo, y apartándose de él, dice hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Sus hermanos de David le dijeron, ¿a qué has venido? Solo vienes de fisgón, no sirves para nada, vienes nada más con un mal corazón, y eres tan mal corazón que dejaste abandonadas tus ovejas. Y sabes que estaba recibiendo puras palabras de amargura, de un corazón amargado. ¿De un corazón qué? ¿Y qué hizo David? Se apartó. Dice, este es puro hablador. Y sabes qué, yo me voy a hacer a un lado. Yo le voy a decir algo, usted nunca le va a ganar la batalla a alguien que tenga amargura en su corazón. Siempre va a tener argumentos contrarios, siempre va a tener argumentos de pesimismo, siempre a lo bueno le va a llamar malo.
siempre todo estará y siempre tendrá un argumento, y por eso la palabra de Dios que dice que nos fijemos bien, que haya salido de nosotros todo mal, todo peso de pecado, porque dice, porque no siendo que brotando una raíz de amargura venga y contamine a los demás. Entonces, la amargura es un veneno que se produce en el corazón, pero se expulsa por la lengua, por las actitudes. Esa es la amargura. ¿Y sabes qué? Tú puedes hablar con una persona amargada y puedes estar una noche entera, un día entero, y lo puedes ver a los 15 días y vuelves a hablar y sigue expidiendo la amargura, y puedes volverlo a ver dentro de un mes o dentro de 2 meses y está. Y yo te voy a dar un consejo: si tú quieres crecer en la palabra de Dios, tú tienes que cuidar tus oídos, porque si alguien está amargado, esa raíz puede contaminarte. Y este hombre estaba hablando estas cosas, era para que David se hubiera opacado, se hubiera deprimido y hubiera dicho, sí, pues creo mi hermano mayor tiene razón, mejor ya me voy a regresar, ahora ni le dejo las tortas para que se le quite, me las llevo de regreso. Pero él dijo, este es puro hablador, este está nada más diciendo cosas que no, y yo no tengo tiempo de oír amarguras. Diga conmigo, no tengo tiempo de oír amarguras. Me urge oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Consejo: no discuta con un amargado, apártese. Apártese. 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó lo mismo y le contestaron lo mismo. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Pues es que de entre todo el ejército solamente había un jovencito. Todos decían, yo no le entro. Todos decían, tengo temor. Todos decían, no, yo no soy capaz de enfrentarlo. Todos. Entonces de repente hay una voz por ahí que sale entre todos, una voz que hace la diferencia y dice, ¿quién es este gigante hablador que vino a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y le dijeron al rey, hay un jovencito que es diferente a todos. Hay un joven que no tiene temor. Hay un muchacho que habla diferente. Hay un muchacho que es valiente en medio de todos estos que estamos aquí. Es el único que se ha atrevido a decirle hablador a Goliat. Entonces pues, eso llamó la atención del rey y dijo, tráiganme a ese joven. Pero él se imaginó que era un joven grande, fuerte, pero estaba casi en la adolescencia, David. ¿Y cuál fue su presentación de David? Le dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¡Wow! ¿Cuántos me pueden ayudar esta noche? Quiero que le digas a alguien, no desmaye tu corazón delante de esos gigantes. Dile, porque es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Sí o no? Es como cuando alguien tiene un problemón y tiene todo el mundo así atrás. A mí se me quedó grabado algo que cuando empecé a trabajar decentemente, que entré en la agencia de carros y después me enteré que mi esposa estaba embarazada de Isaías. Y pues obviamente sí me dio gusto, pero me dio preocupación porque dije, ahorita como están las cosas, empiezo a trabajar, no estoy generando el suficiente dinero, ¿cómo le vamos a hacer?
y yo creo que se me notó. Tú puedes notar en alguien cuando está triste, ¿sí o no? Tú puedes notar en alguien cuando está alegre, ¿sí o no? Tú puedes notar en alguien cuando trae algo escondido por ahí, ¿verdad que sí? ¿Y sabes qué? Me acuerdo que estaba yo en eso y llegó el gerente que era mi gerente de ventas en ese tiempo, el licenciado Durán, y me dijo: ¿qué pasó, Reinaldo? ¿Qué tienes? Le digo: pues ando ahí con unas, un problemita, le digo. Dice: ¿qué es? Le digo: lo que pasa es que está embarazada mi esposa y vamos a tener otro hijo. Y me agarró de las manos así, me dice: pues ponte alegre, y me empezó a brincar. Y yo: pues bueno, pues me pongo a brincar también. Dice: eso es una bendición de Dios, que vas a ser papá, y qué bueno, y que no. Y me habla, o sea, Dios lo estaba usando. No me hablaba la Biblia, pero me decía: cada niño trae su torta debajo del brazo, que quería decir: Dios te suplirá todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y yo decía: ay, pues que la traiga grande, porque para que le reparta a sus hermanos, porque el asunto está medio complicado. Pero Dios me bendijo. Pues sabes que hubo alguien que me animó, alguien que me cambió la perspectiva de lo que yo estaba pensando. Y David le dijo a Saúl: que no desmaye tu corazón. Y esta es una palabra rema que yo creo que te lleves esta noche para tu vida. Por ningún motivo, ¿me estás escuchando? Por ningún motivo, por ninguna persona, por ninguna circunstancia, ni por ningún acontecimiento, por ningún partido político, por nada, desmaye tu corazón. Por nada desmaye tu corazón, porque tú estás en las manos del Dios de los ejércitos de Israel. Dáselo fuerte. Si lo crees, dáselo fuerte al Señor. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú. Ah, qué ganas de bajarle los ánimos a David. Sabes que el enemigo, tú vas a oír la palabra y te aseguro que está preparando su contraataque para decirte: no la vas a hacer. Diga conmigo: ya te caché, mentiroso. Ya te caché. Dile al que está a tu lado: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas. ¿Por qué dijo era? Si pues era el pastor, debería ser soy, ¿no? Pero David estaba entendiendo su destino con Dios. Iba a entrar en una transición. Es como Bartimeo. ¿Cuántos vinieron el domingo y vieron la capa volar de Bartimeo por ahí, no? Que luego se me regresó como boomerang en una, pero la volví a aventar. Pero Bartimeo aventó la capa porque dijo: ya no la necesito, ya no voy a volver a pedir limosna, ya no me voy a sentar en esa miseria. Ya, Jesús me está llamando, yo voy al nuevo destino. David dijo: yo era pastor de oveja, pero ahora soy el mero del ejército. Aquí estoy ya listo para lo que Dios me ha destinado. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, diga conmigo: salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca.
y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Tendría más fuerza un león que el filisteo? ¿Tendría más fuerza un oso que el filisteo? Entonces el filisteo para David era pan comido. Digo, si le arranco las fauces a un león, que es lo más fuerte que tiene el león, las fauces y bueno, las garras, ¿no? Pero las fauces, que la garra ya no suelta. Si lo desquijado, que trae su barbita ahí de cuadradita, es rápido, eso es en mi pueblo dicen le rompo el hocico. Dile al que está a tu lado, son palabras culturales solamente. Ay, ay, ay. Dijo, si al oso y al león me hacen los mandados, señor Saúl, rey de Israel, a me lo echo rápido. ¿Cuál era la fuerza de David? Si era un niño. ¿Sabes quién era su fuerza? Dios. Por eso él escribió y dijo, yo soy tu escudo y tu fortaleza. Tú eres mi escudo, mi fortaleza, Señor. Tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Mi pronto auxilio. David le venía un problemón. No, pues que Amalek se llevó a su esposa y se llevó a todas las esposas de sus soldados y se llevó a los niños secuestrados a Amalek, y David empezó a llorar y dice que no tenía ya fuerzas ni para llorar. Ahí se quedó sin fuerzas, tirado. Pero dice la palabra, pero no teniendo nada de fuerzas, dice, pero se fortaleció en el Señor. Y en esa fortaleza dice que se levantó y lo primero que hizo fue pidió el efod y pidió el Torah, la Torah o la Biblia o lo que tenía en ese tiempo, las escrituras, y dice que consultó a Dios y le dijo, ¿voy o me espero? Le dijo el Señor, no, ve y córrele y alcánzalos y quítales lo que es tuyo al enemigo. Y tú tienes que fortalecerte en el Señor, tú tienes que levantarte en el Señor. Tú tienes que ir contra el enemigo y arrebatarle lo que es tuyo. No sé si alguien me está escuchando, pero ¿sabes qué? Tienes que ir por lo tuyo, tienes que arrebatarle todo lo que te robó y que no le pertenece. Y al que viene, pues hay que desquijadarlo. ¿Cómo se dice? Hay que zafarle la quijada, cachetadas. Fuese león, repita conmigo esto, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y diga conmigo, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ya te provocó el enemigo, ahora vas a ir tras él, dice la palabra. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Cuántos pueden levantar su mano en señal de fortaleza y de tomarse también de la mano de Dios y decir conmigo, Jehová que me ha librado de las garras del león y en el pasado me libró de las garras del oso, él también me librará de la mano de este gigante? ¿Te acuerdas que Dios te ayudó en el pasado? ¿Sí o no?
¿Sabes qué es tan poderosa la ayuda de Dios que ya no te acuerdas de los problemas que tuviste hace 7 años? Pero ya no te acuerdas de ellos. A lo mejor te quitaron el sueño en esos años, pero ya no están ahí porque Dios te ayudó. Y si Dios te ayudó hace 7 años, y si Dios te ayudó hace 3 años, y si Dios te ayudó hace 1 año, Él te librará de las manos de este filisteo también. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Él te librará de las garras del filisteo, de las manos del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. En otras palabras, ve y que Dios te bendiga, y a ver cómo nos va en el asunto. No había nadie, era Él. Dios te escogió a ti, no importa que se vea que nadie está contigo, pero te escogió a ti para rescatar a tu casa, para rescatar tu generación, para rescatar tu vida, para hacer cosas grandes. No importa que los demás no quieran, lo importante es que Dios te escogió a ti para hacerlo. Y eso es lo importante. Y dice el 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a nadar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en su morral que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. O sea, el rey le quiso poner todo pero pues, si era gigante, como su casco de Saúl pues le pesaba, no podía ni voltear. Y luego su armadurota, imagínense. Y luego unas bototas así. Y luego la espadota, y dice: no, esto no es mío. Dios no te va a dar la victoria con las armas de otros. Dios va a poner tu armadura. Dios te va a dar tus armas. Dios te va a dar tus estrategias. Dios lo va a hacer en tu vida. ¿Sí lo crees? ¿Cómo le hizo usted, comadre? Dígame. No quiere que te pongas la armadura de tu comadre. Dios quiere que vayas a la oración y tomes tus armas y tu armadura. ¿Alguien me está escuchando? Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Cuenta la leyenda que los hijos de Dios somos hermosos. Gloria a Dios. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Fíjense, sus hermanos lo desecharon. Bueno, otro día veremos el Salmo 103, pero su padre lo desechó también. Saúl también le dijo: tú no vas a poder. Y ahora está con el enemigo y le dice el enemigo: ni a melón me vas a saber. O sea, vienes con un palo, ni que yo fuera un perro para que pelees con palos o con piedras. Yo necesito un guerrero, tú no vales nada, no eres nada. El enemigo menosprecia a los hijos de Dios, pero no sabe que los hijos de Dios somos poderosos y que nos levantamos en el nombre de Jesús. Y lo maldijo por sus dioses. Imagino ahí por Belcebú, por Moloch, por Baal.
por Shango, y bueno, no sé si ya había Shango ahí, pero por todos esos, por sus dioses, dice que los maldijo. Y le dijo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú provocaste. O sea, ya me provocaste, ahora no te la vas a acabar. ¿Cuántos le pueden decir al enemigo: me provocaste, no sabes con quién te metiste, me menospreciaste, pero es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo? ¿Qué le dio la victoria a David? Dígame. ¿La onda? ¿Las piedras? ¿La puntería? Él dijo: tú vienes con tu jabalina, vienes con tu espada, con tu escudo, y el escudero estaba ahí de barbero. Ya ven que son los achichincles, se creen más que los jefes, ¿no? Está ahí con la coa, se llamaba, la red esa como de acero, donde le aventaban la red a los otros guerreros y los atrapaban, y ya. Dice que pensaba que solamente con rozar a David esa cosa lo hubiera matado, del peso tan grande que era. Una red como entretejida de alambritos, así, de esas pesadas. Pero dice: tú vienes con todas esas cosas, con todas esas armas y armadura hecha por manos de hombres, pero yo vengo con algo más poderoso que todo eso. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabes que lo que le dio la victoria a David fue el nombre de Dios? El nombre de Dios le dio la victoria a David. Usó las piedras, pero si no le atina, de todas maneras se cae muerto ahí. Porque no era con espada, no era con ejército, no era con honda, no era con piedras, era con el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que en su nombre toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, en mi nombre harán proezas, en mi nombre. No son tus fuerzas ni mis fuerzas, aunque tenemos que esforzarnos. Es el nombre de Dios, mis amados. El Dios, Pablo dijo, del que soy y del Dios al que sirvo. Tú vienes con todas esas armas. Mira, se podrán levantar contra ti, podrá venirse el juzgado completo contra ti, podrán venirse todos los falsos testigos, podrán venirse todas las habladurías, podrán hacer lo que quieras, pero si tú has confiado en el nombre del Señor, tu victoria está garantizada. No sé si alguien me está escuchando, pero en Él está la victoria, mis amados. Está tan buena la palabra que ya Armando se le olvidó pasar al teclado para ministrar la alabanza. Pásale. Aleluya. Gracias, Liz. Diga conmigo: salud, pastor. Gracias. Fíjese lo que dice, verso 46. Póngase de pie, ya estamos terminando.
¿Alguien ha aprendido hoy algo? Tantas cosas en cada versículo que tú puedes ver, que puede brotar, que puede saltar, esas palabras, esas enseñanzas, que tu corazón vaya diferente, que dice: Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Levanta tu mano al cielo. Cierra tus ojos por un momento, pero ¿sabes qué? Haz el puño así como enojado y como fuerte y di: el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te venceré en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escuche, dice: y le dijo al enemigo: y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Diga conmigo: toda la tierra sabrá que hay Dios en mi casa. Diga conmigo: toda la gente sabrá que hay un Dios poderoso en mi casa. Diga conmigo: mis enemigos sabrán que hay un Dios poderoso en mi corazón, en mi familia, en mi casa. Verso 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Diga conmigo: David se dio prisa. Dile al que está a tu lado: urge que derribes al gigante en el nombre de Jesús. Dile: no lo vayas a dejar parado un día más. Dile: no le vayas a pegar en la oreja, le tienes que dar en la mera frente con tu fe. Amén. Se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. ¿Qué hizo David? Agarró la honda. Dile al que está a tu lado: agarra la honda ya, por favor. Dice: hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Pero yo te voy a decir algo: tú sí tienes una espada. Esta es tu espada de dos filos, la palabra de Dios, con la que puedes herir a tus enemigos. ¿Cuántos pueden levantar su espada? Unos traen cuchillito pero no es la palabra la que está dentro, esa es tu espada, ¿sí? Y diga conmigo: tú viniste a mí con espada, con escudo, con ejércitos, mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Ya conmigo: espíritu de temor, huye. Ya conmigo: enfermedad, huye. Maldición, huye. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda.
Y cuando Saúl vio a David que salía de encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma que no sé. Pero después vino en el verso 58 y le dijo: Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Sabes que el papá de David lo menospreció y lo despreció mucho, pero David nunca dejó de honrar a su padre. Hay mucha enseñanza, mis amados, pero hoy el Señor te quiere dar una gran victoria. Sí, estamos aquí para aprender una lección, pero vamos a poner en práctica lo que aprendemos. Levanta tus manos y di: Señor, unge mis manos, Señor, unge mi corazón para la batalla, Señor. El enemigo ha venido contra mí con sus armas, con sus armaduras, mas yo vengo contra él en tu nombre, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, Señor. Y esos gigantes caerán delante de mí y les cortaré la cabeza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dele el aplauso más fuerte al Señor.